Una de las películas más esperadas de este año está muy cerca y finalmente tenemos un vistazo a qué nos trae Los Cuatro Fantásticos. Pero ¿qué secretos esconde este primer teaser trailer? Les traemos 5 detalles que quizás no notaron. La película de Los Cuatro Fantásticos es una de las más esperadas de Marvel y el motivo puede ser evidente. Básicamente tenemos dos diferentes películas que por desgracia han fallado en entregar a uno de los equipos más icónicos de los cómics a la pantalla grande. Y la esperanza está en que Marvel finalmente pueda hacer lo imposible, entregarnos una película moderna de Los Cuatro Fantásticos que le haga honor al equipo y que lo ponga en la misma luz en la que las películas de Iron Man o Capitán América pusieron a estos héroes. Así que la idea de hoy es pegarle una mirada con detalle a 5 detalles o referencias que ustedes quizás no notaron o no conocen dentro del teaser trailer de Los Cuatro Fantásticos. ¿Empezamos? Comencemos con una de las cosas que más llaman la atención de este primer tráiler y es la aparición de Herbie, que es este robot que vemos interactuando con la mole. Y comencemos por su nombre, Herbie. Las siglas obviamente pertenecen a una palabra en inglés que significa Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics, que se podría traducir algo cercano a robot humanoide experimental de tipo B con electrónicos integrados. Pero su nombre también es una especie de chiste haciendo una alusión a los creadores de Los Cuatro Fantásticos, Stan Lee y Jack Kirby, lo cual es bastante interesante. Lo segundo interesante de la historia de Kirby es que no es un personaje original de los cómics. Igual que Harley Quinn, Kirby nace a través de una de las series animadas de Los Cuatro Fantásticos y en este caso la inclusión del personaje se debió a que en ese momento básicamente Marvel había dividido los derechos de sus personajes y para producir la serie de Los Cuatro Fantásticos de forma interesante tenían los derechos de el hombre de Mr. Fantastic, de la Mujer Invisible y la Mole, pero no de Johnny Storm, alias la Llama Humana. Y para reemplazar el personaje lo que decidieron fue ingresar a este robot llamado Herbie dentro del equipo. El personaje resultó ser tan popular que eventualmente llegaría a ser adaptado en los cómics y se convertiría en uno de los miembros más importantes de Los Cuatro Fantásticos durante una larga década de historias. Entonces ese es uno de los puntos interesantes. El segundo punto que también nos puede entregar un indicio sobre por qué Herbie aparece en esta historia está en que en los cómics su primera introducción dentro de la historia está como básicamente una herramienta para ayudar a identificar y rastrear a Galactus en las misiones de Los Cuatro Fantásticos. Pero no solo esto, sino que Herbie en diversas ocasiones ha servido como un enemigo de Los Cuatro Fantásticos sin que ellos lo sepan de manera indirecta, siendo hackeado o infiltrado por algún tipo de villano. Varias veces algunos villanos han tomado control del robot, incluyendo por ejemplo el Dr. Von Doom. Entonces la aparición de Herbie es interesante porque nos postula la posibilidad de que quizás lo veamos en esta historia y que resulte ser básicamente una de las formas en las cuales el equipo termina perdiendo control de la situación porque de nuevo pudo haber sido hackeado, pudo haber sido infiltrado. Es interesante verlo en este primer teaser trailer. Y obviamente lo otro que nos llamó la atención del trailer es la aparición del Fantastic Car, que es obviamente este vehículo que vemos, porque no crean, no solamente Batman tiene derecho a tener su propio vehículo para ir en misiones. Dentro de esta enorme tendencia de las tiras cómicas de entregarles a los superhéroes algún tipo de vehículo emblemático, en el caso de Los Cuatro Fantásticos ellos recibieron el Fantastic Car. Y el diseño que vemos en la película es interesante porque uno de los mayores chistes del Fantastic Car a lo largo de la historia es que sus primeros diseños parecían más una especie de bañera que un vehículo. Básicamente el Fantastic Car tenía esta forma extraña casi como una bañera, pero además tenía la habilidad de poder dividirse en 4 mini vehículos para que cada uno de los miembros pudiera desplazarse de forma más rápida. En el caso del tráiler vemos lo que parece ser un vehículo un poco más tradicional, o al menos en el sentido estricto de la palabra no parece una bañera, pero también vemos que se acopla un poco a esta estética un poco diferente de lo que hemos visto de algunos de los vehículos tradicionales de Marvel. Entonces va a ser muy interesante ver cuál va a ser el enfoque del Fantastic Car, aunque sin duda nos habría encantado ver algún tipo de chiste de ellos conduciendo alguna especie de bañera
futurista para poder derrotar al villano de turno. Y hay un detalle que nos llama mucho la atención del tráiler y que muchas personas notaron, y es el hecho de que no vemos en acción los poderes de Reed Richards. Tenemos alguna mención de los poderes de Sue, incluso la vemos utilizando su capacidad para volverse invisible y para crear barreras. Obviamente en el caso de la Mole, él constantemente está utilizando su poder, entonces lo vemos todo el tiempo, e incluso tenemos un pequeño vistazo a Johnny Storm volando envuelto en llamas. Pero en ninguna instancia tenemos algún tipo de muestra de cuáles son los poderes de Mr. Fantastic. Y esto ha llamado la atención de muchos porque nos presenta dos teorías. La primera es que Reed Richards no posee algún tipo de habilidad, al menos en esta versión o en este punto de los Cuatro Fantásticos, lo cual sería algo decepcionante y no creemos que sea el caso. La más segura es que de todos los poderes, quizás el de Reed Richards sea uno de los más difíciles de traer a través de gráficos por computadora y que se vean bien, la capacidad de poder de estrecharse. Y en este punto la pregunta va a ser hasta qué nivel las películas de Marvel van a poder mostrar este poder y que también se va a ver. Y quizás esta sea la razón por la cual no vemos nada de esto en el teaser trailer, porque Marvel todavía no ha terminado de finalizar los retoques en las partes de CG de Reed Richards para poder mostrarlo. Entonces va a ser muy interesante cuando lo podamos ver, pero sin duda nos llamó la atención el hecho de que Mr. Fantastic tenga más bien pocas cosas que mostrar en este primer teaser trailer. Va a ser bastante interesante. Quizás una de las mayores cosas que nos deja el trailer es la primera aparición de Galactus, y por fortuna en esta ocasión no tenemos una nube asesina como ocurrió con la infame película de Los Cuatro Fantásticos 2, sino que tenemos un Galactus que efectivamente se ve como el Galactus de los cómics. Hay un detalle que nos llama la atención, y es que este Galactus parece ser significativamente más pequeño que el que nosotros digamos conocemos a través de los cómics. En los cómics Galactus es tan grande que literalmente él es capaz de aparecer frente a la Tierra, y la Tierra es una cosa diminuta en comparación de él. Obviamente, dependiendo de las versiones, en algunas ocasiones Galactus puede estar en la Tierra y es un ser de dimensiones gigantes, pero usualmente la forma en la cual se presenta Galactus es como una criatura que es tan grande que literalmente los héroes no pueden batallarlo dentro de la Tierra porque el villano no cabe dentro del planeta. Entonces nos llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando lo comparamos con el tamaño que vemos a través de sombras y a través de la perspectiva, no parece ser un Galactus tan grande como el que nosotros creíamos o esperábamos. Es posible que al final resulte ser alguna especie de juego con el tráiler y que el Galactus final sea mucho más masivo que vemos acá, pero va a ser interesante ver cómo Marvel sortea, y uno de los mayores desafíos y es entregar a uno de los villanos más poderosos y peligrosos de todo el universo de una manera en la cual se sienta esta escala. Y lo decimos porque aunque Galactus es uno de los villanos icónicos de los Cuatro Fantásticos, sin duda habría quedado igual de bien si lo hubieran presentado en alguna película de Avengers, considerando la escala de poder que tiene. Entonces va a ser interesante ver esto. Y el último detalle que quizás muchos no notaron es lo que parece ser una conexión con una de las próximas películas de Marvel, que va a ser la película de Secret Wars y finalmente la película que va a conectar básicamente todos estos multiversos de Marvel. Y es cuando vemos a Reed Richards trabajar en esta pizarra, vemos que tiene un montón de fórmulas, pero si prestamos atención vemos lo que parece ser el dibujo de un portal entre dimensiones. Esto indicaría que uno de los trabajos actuales de Reed Richards está en crear algún tipo de tecnología que le permita a él viajar a través de dimensiones. Sabemos que el viaje a través de dimensiones no es algo necesariamente nuevo dentro del universo de Marvel. Sabemos que, por ejemplo, la primera persona capaz de diseñar una tecnología para viajar a través de dimensiones fue Kang. Y dato curioso, básicamente Kang es una versión alterna / futura de Reed Richards. Esto es una historia extremadamente larga, así que no nos vamos a entrar en detalles, pero tendría sentido que Reed Richards diseñara los viajes en el tiempo, considerando que una de sus variantes terminó creándolos y convirtiéndolos en su mayor arma, pero de nuevo eso es otra historia completamente diferente. Pero esto sigue siendo interesante porque además de América Chávez, realmente no tenemos ninguna forma de poder viajar a través de los multiversos, por lo menos que no implique riesgos. También tenemos la historia de Doctor Strange, pero esta básicamente nos dejó claro que el navegar a través de estos planos es peligroso, y obviamente tenemos a la TVA, pero precisamente ellos funcionan con la tecnología de Kang. Entonces es interesante
ver cómo al parecer el teaser ya nos está anticipando que una buena parte de la historia de los Cuatro Fantásticos va a plantar las semillas para este encuentro final entre todos los universos y este choque entre todos los universos, que también nos puede dar una razón de cómo podemos seguir viendo, cómo vamos a seguir viendo el equipo de los Cuatro Fantásticos, porque sería bastante decepcionante verlos a ellos interactuar una sola vez. Ya sabemos que su historia se desarrolla en otro universo separado del universo principal del MCU, entonces va a ser interesante ver cómo la historia decide básicamente justificar la aparición de los Cuatro Fantásticos luego en otras historias. Y estos son los 5 detalles que nosotros notamos dentro del tráiler de los Cuatro Fantásticos. ¿Ustedes notaron alguna cosa adicional? Los leemos en los comentarios y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.